¿Qué tal, chicos? Bien, habiendo culminado con todo lo que es la parte de grupos, ¿sí? Donde, bueno, pudimos ver definiciones, organizadores grupales, tareas, objetivos, necesidades dentro de los grupos, como complemento y anexo para poder comprender mejor la dinámica de los grupos desde lo que se plantea en relación a lo que se plantea desde la psicología social. eh, Se les comparte, ¿sí?, en la materia una ficha relacionada a la noción de rol, ¿sí? Sin lo cual es muy difícil poder pensar la dinámica, lo que ocurre dentro de los grupos. Bien, ¿qué es lo que se plantea desde esta ficha? Es que existe toda una tradición filosófica y psicológica, ¿sí? Que plantea una oposición entre lo que es un yo individual y un yo social, es decir, entre un yo individual dado por aquello que somos, que sentimos, que pensamos, que creemos desde nuestro fuero íntimo, ¿sí?, desde nuestra propia intimidad, interioridad, en oposición a un yo social que tiene que ver con aquellas tareas, con aquellas actividades, con todo aquello que hacemos en el ámbito de la estructura social de la que formamos parte. En relación a esto, la noción de rol viene a plantear entonces la inexistencia de esta distinción entre lo que sería un yo individual y un yo social. En tanto, y como veíamos desde los textos de Ana Quiroga, es que este yo individual se va a ir constituyendo a partir de lo que es el yo social. Decíamos que el sujeto y el otro se constituyen mutuamente en esta relación dialéctica, es decir, no existe por un lado un yo individual y por otro lado y separadamente un yo social, ¿sí? Sino que ambos, pensemos, van a ser constitutivos del otro. Existen tres formas o sentidos diferentes que puede adquirir la noción del rol. Puede aparecer el rol como un conjunto de exigencias que se le plantean al sujeto, que tienen que ver con normas, con expectativas y que provienen de la estructura social de la que forma parte, es decir, que existen fuera del sujeto. Y se le plantean, ¿sí?, independientemente de lo que el sujeto pueda pensar o creer de estas exigencias o de estas cuestiones que se le plantean desde la estructura social. En un segundo sentido, aparece el rol como el conjunto de los actos, las actividades que realiza este sujeto en función de la posición que ocupa dentro de la estructura social, ¿sí? Y en un tercer sentido, aparece el rol como la concepción que tiene el sujeto, ¿sí?, del lugar que ocupa dentro de la organización social. Tiene que ver con cómo el sujeto piensa su lugar, piensa la posición que ocupa, y en función de esto, ¿sí?, es que el sujeto va a actuar, va a operar. Es decir, tenemos tres sentidos: el primero, el rol como una exigencia; el segundo, como los actos que realiza el sujeto en función de la posición que ocupa dentro del grupo; y el tercer sentido, como la concepción que tiene del lugar, de la posición que ocupa dentro del grupo. Como síntesis, en relación a estos tres sentidos, podemos decir que el rol es el conjunto, ¿sí?, de las actividades o actos a realizar por el sujeto, en el sentido de que son esperados en función de la posición o lugar que ocupa dentro de un grupo. Es así que se distinguen entonces eh, dos sentidos, dos aspectos, mejor dicho, dos aspectos que se presentan en la noción de rol. Por un lado, un aspecto objetivo, es decir, que en función de las características que presente la sociedad, ¿sí?, de las normas, de las creencias, de la cultura que tenga esta sociedad, es que nosotros los sujetos vamos a ejercer nuestro rol, ¿sí? Es decir, que no somos ajenos a la forma que presente la estructura de la sociedad a la que formamos parte en el ejercicio de nuestro rol, sino que
todas estas características de la sociedad van a ser condicionantes de la forma en que nos desempeñamos desde el lugar que nos toca ocupar dentro de las organizaciones sociales. Y por otro lado, el aspecto subjetivo tendrá que ver con que la forma en que desempeñamos los roles va a estar a su vez condicionados por nuestra estructura de la personalidad. Es decir, que según la forma o según la manera en que nosotros somos y nos posicionamos ante el mundo, es decir, cuáles son nuestras maneras de relacionarnos, cómo manejamos las emociones, cómo es nuestra visión del mundo, ¿sí? Todo lo que hace a nuestra estructura de la personalidad va a ser condicionante también de la forma en que desempeñamos nuestros roles. En la ficha ustedes leerán que se plantea el aporte de un autor que es Newcomb, el cual va a plantear diferentes etapas en lo que es la constitución o lo que puede ser el desarrollo del rol, de un rol. Plantea una primera etapa, ¿sí? Una etapa de autismo, dice Newcomb, en donde toda la atención, ¿sí?, del sujeto está focalizado en la realización del propio rol, es decir, que no hay percepción de los roles ejecutados o ejercidos por los demás, ¿sí?, sino que todo lo que hace al sujeto está centrado solo en el propio rol, y los demás sujetos y a su vez los roles, por ende, que desempeñan aparecen como beneficios o obstáculos para el ejercicio del propio rol. Luego, y superándose esta etapa, puede tener lugar una etapa, dice, de absolutismo, en donde el sujeto ya comienza o puede comenzar a percibir y a tener en cuenta los roles ejecutados o ejercidos por los demás sujetos, ¿sí? Sin embargo, y a pesar de poder percibir y que no todo del sujeto esté centrado en el propio rol, hay una sobrevaloración, ¿sí?, de el propio rol ejercido por el sujeto, ¿sí? Acompañado a esto, ¿sí?, de una de un resto, ¿sí?, de importancia de los roles ejercidos por los demás, ¿sí? Y por último, ¿sí?, si es superada esta etapa del absolutismo, en donde si bien reconocemos los roles de los demás, nuestro propio rol sería superior o más importante que de los demás, puede haber una etapa de reciprocidad en donde el sujeto, ¿sí?, puede, ¿sí?, darse cuenta de la importancia de los roles ejercidos por los demás, ¿sí?, y profundiza este sujeto, dice, en el conocimiento no solo del propio rol, sino que también va a procurar el conocimiento de los roles ejercidos por los demás, entendiéndose ya ahora de que el propio rol ejercido por uno no puede tener lugar o no podrá ejecutarse sin el rol ejercido por los demás. ¿Se entiende esto? Es decir, y se plantea, por ejemplo, dentro de la ficha la existencia de contrarroles, es decir, son aquellos roles necesarios o importantes para que el propio rol pueda ser ejercido, ejecutado. Por ejemplo, contrarroles serían de padre e hijo, ¿sí? Es decir, que para que haya un hijo, ¿sí?, es necesario de que primero haya un padre o una madre. Aparecen y en relación a esta necesidad del rol del otro para la constitución del propio rol, por ejemplo, los roles complementarios, ¿sí?, en donde el rol del otro, ¿sí?, viene a ser complementario de las actividades o los actos que realiza el sujeto y que hacen a su rol. Por ejemplo, dice la ficha, ¿sí?, los roles de padre
y demás, es decir, que los actos que implica un rol van a ser complementarios a los actos que implica el rol del otro. Y en relación al análisis que procuramos hacer de la dinámica de los grupos, es posible pensar diferentes tipos de roles dentro del grupo. Plantea la ficha, ¿sí?, que existen roles que están orientados a la tarea dentro del grupo. Es decir, que estos roles implican el impulso de la actividad dentro del grupo, ¿sí? Tienen que ver con sujetos que aportan información, que indagan, que proponen siempre la superación de obstáculos. Luego, ¿sí?, pueden presentarse también roles que tienden al mantenimiento del grupo, es decir, que estos roles van a implicar actos que tienden a la cohesión del grupo, ¿sí?, a que exista una fuerza de atracción entre los miembros del grupo, lo cual se puede lograr, ¿sí?, a partir de presentar a estos sujetos una actitud positiva, ¿sí?, que haga vínculo, que enlace a los sujetos, y a partir de lo cual, ¿sí?, es que se produce el mantenimiento y la no disolución del grupo. Y están los roles perturbadores, ¿sí?, dentro del grupo, y en relación a lo que planteábamos en la etapa de constitución del rol, en estos roles perturbadores lo que ocurre es que hay un centramiento solo en el propio rol, negándose el carácter recíproco de los roles, es decir, que no podemos pensar ni tener en cuenta el rol desempeñado por el otro, ¿sí? Actividades o actos que tienen que ver con este rol pueden ser conductas agresivas, oposicionistas, de negación, de devaluación de los demás, ¿sí?, de humor descontextualizado. Y todo eso hace a lo que puede ser un rol perturbador dentro del grupo. Y se aclara aquí que es muy importante para el funcionamiento del grupo que los roles desempeñados por los sujetos, ¿sí?, sean roles dinámicos y creativos, es decir, que las posiciones dentro de un grupo no sean rígidas y estereotipadas, sino que debe haber un proceso creativo de adaptación de los sujetos a lo que pueden ser diferentes roles para que el grupo pueda enriquecerse a partir de que los sujetos, ¿sí?, sean conscientes del rol ejercido por los demás y sean conscientes de la importancia de este ejercicio. Bien, chicos, hasta acá la ficha que hace a la noción de rol. Espero, les sirva y nos seguimos encontrando en clase. Saludos para todos.